Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio seguro para la pasión desenfrenada, la intriga palpable y, por supuesto, el drama turco que nos consume. Hoy, la emoción me embarga de una manera especial porque vamos a sumergirnos hasta el fondo del océano de las series turcas que nos hacen gritar improperios a la televisión, que nos hacen liberar ríos de lágrimas de moco tendido, y por encima de todo, que nos hacen suspirar con devoción por esos galanes que con una sola mirada, nos roban el aliento y nos encadenan a la pantalla. Hoy no hablaremos de cualquier serie, no. Hoy vamos a diseccionar esas series que poseen un factor explosivo, un detonante de emociones que te dejan sin aliento. Hablaremos de esos giros argumentales inesperados que cambian el curso de la historia en un instante, de esos secretos ocultos en las sombras que amenazan con destruir todo lo que conocemos, y de esas tensiones latentes que se estiran como cuerdas de violín, manteniéndonos al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a desentrañar historias donde las emociones se desbordan, donde las decisiones, por pequeñas que parezcan, desencadenan consecuencias devastadoras, y donde la vida, caprichosa como es, da un giro de 180 grados tan repentino que nadie, ni siquiera los personajes más perspicaces, lo ve venir. Y por supuesto, como el elefante en la habitación que nadie puede ignorar, vamos a tocar un tema que a muchos de ustedes les quita el sueño, que genera debates acalorados en los comentarios y que enciende la llama de la esperanza en los corazones de los fans. ¿Qué está pasando realmente con Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Existe, por mínima que sea, la posibilidad de que la magia que irradiaban juntos vuelva a iluminar nuestras pantallas? ¿Se esconde algún secreto inconfesable detrás de su relación, algo que los medios no nos cuentan? ¿Es su separación definitiva o solo un paréntesis en una historia de amor que cautivó al mundo? Todo eso y mucho, mucho más, lo desglosaremos hoy. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero pedirles un pequeñísimo favor, una muestra de cariño que me ayuda a seguir adelante con este proyecto que tanto me apasiona. Si las series turcas los atrapan con la misma intensidad que a mí, si se sienten identificados con este amor por el drama y la pasión, no olviden regalarle un like a este vídeo y suscribirse al canal. Así me dan el combustible necesario para seguir creando contenido que les encante, para seguir explorando este universo de historias y personajes que nos roban el corazón, y para asegurarme de que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones, ninguna de mis primicias, ningún secreto revelado. Además, y esto es fundamental, no se olviden de dejar sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber cuáles son sus series turcas explosivas favoritas, esas que los han marcado y que recomendarían a ojos cerrados. Quiero conocer sus teorías sobre la relación entre Kerem y Hande, sus esperanzas, sus decepciones y sus predicciones para el futuro. Me encanta leer sus opiniones, construir un diálogo enriquecedor y sentir que formamos una comunidad unida por este amor incondicional a las telenovelas turcas. Ahora sí, con los nervios a flor de piel y la emoción a punto de explotar, les pido que se preparen una taza humeante de té turco, que se acomoden en su sofá favorito, que se olviden del mundo exterior y que se preparen para un viaje al corazón del drama turco. Un drama que explota corazones, que despierta pasiones y que nos hace sentir vivos. La primera serie de la que quiero hablarles hoy, la que abre este desfile de emociones fuertes, es, sin lugar a dudas, una de las más populares, aclamadas y queridas por el público, Sen Kalkapm, o Love is in the air, como la conocemos y amamos en algunos países de Latinoamérica y España. Esta comedia romántica, ligera y adictiva, catapultó a la fama a la mismísima Hande Erçel y consolidó el estatus de galán irresistible de Kerem Bürsin. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos y una determinación inquebrantable, y Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso, pero también frío, distante y con una arrogancia que exaspera a cualquiera. Su encuentro, como era de esperarse, es explosivo desde el primer minuto, un choque de personalidades que genera una serie de malentendidos hilarantes y que los lleva a firmar un contrato de compromiso falso que cambiará sus vidas para siempre. Pero ¿por qué considero que Sen Kalkapm tiene ese factor explosivo que buscamos hoy? Bueno, además de la química innegable, palpable, casi tangible, que existía entre Hande y Kerem, una química que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. La trama está intrincadamente tejida con giros inesperados que te dejan sin aliento. El falso compromiso, que comienza como una simple estrategia para lograr sus objetivos, se convierte gradualmente en algo real, en una conexión profunda que los sorprende a ambos. Las familias, con sus secretos y sus intrigas, se entrometen constantemente en su relación, complicando aún más las cosas.
Los secretos del pasado, enterrados durante años, resurgen para atormentarlos y poner a prueba su amor. Y por supuesto el amor, esa fuerza imparable, se abre camino a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las mentiras, a pesar de los malentendidos y a pesar de los demonios internos que los atormentan. La serie explora temas universales como la ambición, la familia, la amistad y, por supuesto, el amor verdadero, con una dosis justa de comedia que alivia la tensión y un drama que te hace llorar a moco tendido. Y no podemos olvidar el boom mediático que causó la relación real entre Ande y Kerem durante la grabación de la serie, un romance que alimentó la fantasía de los fans y que, sin duda, añadió un toque explosivo a la producción. Verlos interactuar en la vida real, confirmar su amor públicamente y compartir momentos especiales en redes sociales fue un regalo para los seguidores de la serie. Ahora bien, hablando de Kerem y Ande, llegamos al punto álgido, a la pregunta del millón, a la interrogante que consume a los fans: ¿volverán a trabajar juntos? La verdad es que lamentablemente no hay nada confirmado por el momento. Ambos han estado enfocados en sus proyectos individuales, explorando nuevos horizontes y demostrando su versatilidad como actores. Kerem ha participado en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera fuera de Turquía, mientras que Ande ha protagonizado nuevas series y ha explorado su faceta como modelo. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Muchos fans, incluyéndome, sueñan con verlos protagonizar otra serie juntos, con presenciar nuevamente esa magia que solo ellos saben crear. Y no los culpo porque la química y la conexión que irradiaban en Senkalkapm eran innegables, algo único y especial que difícilmente se encuentra en la pantalla. Quizás en el futuro, cuando ambos tengan tiempo en sus agendas y encuentren un proyecto que les apasione, que los motive y que les permita explotar todo su talento, decidan volver a unir fuerzas. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre será tema de conversación, un tema que genera debate, que despierta emociones y que alimenta la esperanza de los fans. Pasemos ahora a otra serie que también posee un elemento explosivo importante, una serie que te atrapa con su trama intrincada y sus personajes complejos, Yark o Secretos de Familia. Esta serie de drama y misterio, que ha cautivado al público turco y que se ha expandido a nivel internacional, nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal recto, honesto y con una ética inquebrantable, y a Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva, apasionada y con una sed de justicia que la lleva a tomar decisiones arriesgadas. Sus caminos aparentemente opuestos se cruzan cuando el hermano de Ceylin es acusado de asesinato y ella, desesperada por limpiar su nombre y demostrar su inocencia, busca la ayuda de Ilgaz. Lo que hace que Yark sea una serie explosiva es la complejidad de la trama y los giros inesperados que presenta en cada episodio. Cada revelación, cada secreto desenterrado, cambia el curso de la investigación y pone a prueba la relación entre Ilgaz y Ceylin. Los secretos familiares, las mentiras piadosas, las traiciones imperdonables y las conspiraciones ocultas salen a la luz, obligando a los personajes a enfrentarse a sus demonios internos y a tomar decisiones que tendrán consecuencias devastadoras. Además, la serie aborda temas sociales importantes y relevantes, como la corrupción en el sistema judicial, la violencia de género, la impunidad y la lucha por la justicia, lo que la convierte en una producción muy conmovedora y que invita a la reflexión. La interpretación de los actores principales, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es impecable, magistral y logra transmitir la intensidad emocional de sus personajes, su dolor, su frustración y su esperanza. Si les gustan las series que los hacen pensar, que los mantienen al borde del asiento, que los sorprenden en cada episodio y que abordan temas sociales relevantes, Yark es una excelente opción que no se pueden perder.